El Real Madrid podría tener delante el ataque más demoledor del mundo y eso podría cambiar por completo el futuro de Kylian Mbappé. Soy Nilsson del Madridista y sinceramente os digo una cosa. Cuanto más pienso lo que está ocurriendo alrededor del Real Madrid y en los rumores que llegan desde Alemania y desde Francia, más convencido estoy de que Florentino Pérez podría estar preparando una revolución ofensiva capaz de marcar una época. Porque hay un nombre que cada día me ilusiona más y que, en mi opinión, encajaría perfectamente junto a Vinicius Junior y Endrick. Estoy hablando de Michael Olise. Y sinceramente, cuanto más veo jugar al francés, más entiendo por qué Florentino Pérez estaría dispuesto a hacer una locura para traerlo al Santiago Bernabéu. Porque estamos hablando de un futbolista diferente. Un jugador que tiene desequilibrio. Un jugador que tiene último pase. Un jugador que tiene gol. Pero sobre todo, un futbolista con una inteligencia ofensiva extraordinaria. Y eso es precisamente lo que más me enamora. Porque muchas veces el fútbol moderno se ha convertido en velocidad y potencia. Pero Michael Olise tiene algo más. Tiene pausa. Tiene creatividad. Tiene imaginación. Tiene esa capacidad para inventar jugadas imposibles. Y sinceramente, yo veo al francés y me recuerda a esos futbolistas especiales que nacieron para vestir la camiseta del Real Madrid. Por eso entiendo perfectamente todas las informaciones que hablan del enorme interés de Florentino Pérez. Porque el presidente madridista siempre ha sentido fascinación por los jugadores diferentes. Y Olise es uno de ellos. Además, estamos hablando de un futbolista que viene de firmar una temporada espectacular con el Bayern de Múnich, consolidándose como uno de los mejores extremos del planeta. El club alemán no tiene ninguna intención de venderlo y diversas informaciones apuntan a que incluso rechazaría ofertas gigantescas. También se ha hablado de cifras cercanas a los 200 millones de euros para abrir una negociación. Y sinceramente, cuando escucho 200 millones, entiendo perfectamente que muchos aficionados piensen que es imposible. Pero yo conozco a Florentino Pérez. Y Florentino nunca se rinde. Nunca. Porque cuando realmente se enamora de un jugador, busca soluciones. Busca fórmulas. Busca alternativas. Y aquí es donde aparece algo que, en mi opinión, podría convertirse en una posibilidad interesante. Brahim Díaz. Arda Güler. Dos futbolistas extraordinarios. Dos jugadores con mercado. Y sinceramente, no descarto que Florentino Pérez pudiera estudiar una operación que incluyera a uno de ellos para reducir el coste económico de una transferencia gigantesca. No digo que exista un acuerdo. No digo que el Bayern lo haya pedido. Pero sí creo que sería una fórmula inteligente. Porque todos sabemos que el Bayern valora muchísimo el talento. Y tanto Brahim como Arda son futbolistas capaces de triunfar en cualquier gran club europeo. Pero dejando eso a un lado, lo que verdaderamente me ilusiona es imaginar a Michael Olise vestido de blanco. Porque sinceramente, creo que sería un espectáculo. Y os voy a decir algo. Yo no ficharía a Olise únicamente por su calidad individual. Yo lo ficharía por lo que puede provocar. Porque cuando imagino un ataque con Vinicius Junior por la izquierda, Michael Olise por la derecha y Endrick como referencia ofensiva, sinceramente, veo una delantera capaz de destruir cualquier defensa del planeta. Porque Vinicius es desequilibrio. Porque Olise es creatividad. Porque Endrick es agresividad y gol. Y juntos podrían convertirse en una pesadilla para Europa. Porque los tres tienen hambre. Los tres tienen velocidad. Los tres tienen personalidad. Y los tres todavía tienen muchos años por delante. Eso es lo que más me entusiasma. La edad. La proyección. La ambición. Porque muchas veces las grandes dinastías nacen así. Con futbolistas jóvenes que crecen juntos. Y sinceramente, creo que Olise tiene algo especial. Tiene esa elegancia que poseen los grandes jugadores. Tiene visión de juego. Tiene una zurda maravillosa. Tiene capacidad para asistir. Pero también tiene gol. Y eso es lo que hace que me vuelva loco pensando en su posible llegada. Porque además existe otro detalle que me parece fundamental. Su conexión con Francia. Su entendimiento con varios compañeros de selección. Su forma de interpretar los espacios. Y sinceramente, creo que junto a Vinicius y Endrick podría formar uno de los ataques más espectaculares que ha tenido el Real Madrid en muchísimo tiempo. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez esté dispuesto a hacer un esfuerzo gigantesco. Porque estamos hablando de un futbolista capaz de cambiar una era. Y sinceramente, yo haría todo lo posible para traerlo. Porque veo en Michael Olise un galáctico. Veo una estrella. Veo un jugador hecho para el Santiago Bernabéu. Y cuanto más pienso en ello,
más convencido estoy de que el Real Madrid tiene delante una oportunidad histórica para construir una nueva delantera capaz de dominar Europa durante muchos años. Y todavía no hemos hablado de Vinicius Jr. Porque lo que está haciendo con Brasil y la importancia que tiene su renovación podrían ser claves para entender todo lo que viene. Pero si hay un jugador que representa el alma de este Real Madrid y que debe convertirse en el gran líder del proyecto durante la próxima década, ese es Vinicius Jr. Y sinceramente, madridistas, os voy a decir una cosa. No entiendo algunas críticas. No las entiendo. Porque estamos hablando de un futbolista que ha cambiado la historia reciente del Real Madrid. Un jugador que llegó siendo un adolescente. Un chico que sufrió. Un futbolista al que muchos cuestionaban. Y que hoy se ha convertido en una leyenda en construcción. Porque Vinicius Jr. ya no es una promesa. Es una realidad. Es una superestrella. Es uno de los mejores jugadores del planeta. Y sinceramente, cuanto más veo lo que está haciendo con Brasil, más convencido estoy de que Florentino Pérez tiene una obligación. Renovarlo cuanto antes. Porque para mí no existe ningún debate. Vinicius tiene que seguir siendo una de las caras del Real Madrid. Tiene que seguir siendo uno de los líderes del vestuario. Y tiene que convertirse en uno de los símbolos de la próxima década. Porque su temporada con la selección brasileña ha sido espectacular. Cada vez tiene más peso. Cada vez tiene más liderazgo. Cada vez asume más responsabilidades. Y eso demuestra una evolución impresionante. Ya no es únicamente el jugador que desequilibra. Ya no es solamente velocidad. Ya no es únicamente regate. Ahora también es un líder. Y eso es lo que más me ilusiona. Porque los grandes futbolistas evolucionan. Los grandes jugadores aprenden. Y Vinicius ha crecido muchísimo. Por eso me preocupa tanto el asunto de su renovación. Porque el Real Madrid no puede permitirse ningún error. No puede permitir que exista incertidumbre. No puede abrir la puerta a rumores innecesarios. Porque para mí, Vinicius Jr. es absolutamente intocable. Y precisamente por eso me emociona tanto pensar en lo que podría formar junto a Michael Olise. Porque sinceramente creo que son dos futbolistas hechos para entenderse. Dos jugadores capaces de volver locas a las defensas. Dos jugadores capaces de inventar cosas diferentes. Porque Vinicius es electricidad. Es verticalidad. Es desequilibrio. Pero Olise es creatividad. Es visión. Es inteligencia. Y juntos podrían ser devastadores. Además, existe un detalle que me parece fundamental. Vinicius ya no necesita hacerlo todo. Durante muchos años asumió demasiadas responsabilidades. Era el jugador que tenía que desequilibrar. Era el jugador que tenía que inventar. Era el jugador que tenía que resolver. Pero con la llegada de alguien como Olise, las cosas cambiarían. Porque el brasileño tendría más espacios. Más libertad. Más tranquilidad. Y eso podría hacerlo todavía más peligroso. Porque cuando Vinicius encuentra espacios, es prácticamente imparable. Y sinceramente, imaginar a Vinicius por la izquierda y a Olise por la derecha me parece una absoluta locura. Porque hablamos de dos extremos capaces de romper cualquier sistema defensivo. Dos jugadores con regate. Dos jugadores con velocidad. Dos futbolistas con personalidad. Y además, ambos tienen algo que me encanta. No tienen miedo. Piden siempre la pelota. Quieren asumir responsabilidades. Quieren decidir los partidos. Y eso es precisamente lo que necesita el Real Madrid. Porque el Santiago Bernabéu exige personalidad. Exige carácter. Exige valentía. Y Vinicius ha demostrado durante muchos años que está preparado para soportar esa presión. Por eso sigo pensando que su renovación debe ser una prioridad absoluta. Porque estamos hablando de un jugador que todavía tiene muchos años por delante. Y sinceramente, creo que lo mejor de Vinicius todavía está por llegar. Porque cada temporada añade algo nuevo. Cada año se vuelve más decisivo. Cada temporada se convierte en un jugador más completo. Y eso es lo que más ilusión me provoca. Porque imagino una delantera con Vinicius por la izquierda y Michael Olise por la derecha. Y sinceramente, solo de pensarlo me emociono. Porque veo velocidad. Veo magia. Veo goles. Veo espectáculo. Y todavía falta hablar del jugador que podría completar ese tridente soñado. Un Endrick mucho más maduro. Un Endrick transformado después de su experiencia en el Lyon. Un Endrick que, en mi opinión, puede convertirse en el gran delantero centro del Real Madrid durante muchos años. Y sinceramente, lo que hizo en Francia demuestra que estamos delante de un futbolista especial. Y si hay una noticia que más ilusión me provoca de cara al futuro del Real Madrid,
Esa es el regreso de Endrick después de su experiencia en Francia, porque sinceramente creo que el brasileño está preparado para convertirse en el gran delantero de este proyecto. Y os voy a decir una cosa, madridistas. Yo nunca perdí la fe en Endrick. Nunca. Porque cuando llegó al Real Madrid, muchos esperaban resultados inmediatos. Muchos querían que fuera titular desde el primer día. Muchos olvidaron que apenas era un chico. Y sinceramente, creo que la cesión al Lyon terminó siendo una bendición. Porque el fútbol francés le permitió crecer. Le permitió jugar. Le permitió equivocarse. Le permitió ganar confianza. Y sobre todo, le permitió convertirse en un hombre. Porque una cosa es tener talento. Pero otra muy diferente es aprender a convivir con la presión. Y Endrick ha aprendido muchísimo. Por eso me hace tanta ilusión imaginar su regreso al Santiago Bernabéu. Porque no vuelve un niño. Vuelve un delantero mucho más maduro. Vuelve un jugador que fue una de las grandes figuras del Lyon. Vuelve un futbolista que recuperó la confianza y que volvió a demostrar por qué Florentino Pérez decidió apostar por él cuando todavía era una promesa en Brasil. Y sinceramente, lo que más me gusta de Endrick es su mentalidad. Porque nunca se rindió. Nunca se escondió. Nunca dejó de trabajar. Y eso es precisamente lo que convierte a los grandes jugadores en leyendas. Porque el talento es importante. Pero la personalidad vale todavía más. Y Endrick tiene hambre. Tiene carácter. Tiene una agresividad competitiva que me encanta. Y además tiene gol. Porque muchos se olvidan de una cosa. Endrick es un delantero centro. Un goleador. Un futbolista que vive para marcar. Y sinceramente, creo que el Real Madrid necesita precisamente eso. Porque durante muchos años el equipo tuvo delanteros extraordinarios. Jugadores capaces de decidir partidos. Jugadores con instinto asesino. Y veo en Endrick muchas características de esos atacantes que terminan haciendo historia. Porque tiene potencia. Tiene velocidad. Tiene disparo. Tiene personalidad. Y además tiene algo que no se puede enseñar. Tiene alma de ganador. Por eso, cuando imagino un ataque con Vinicius Junior por la izquierda, Endrick como referencia y Michael Olise por la derecha, sinceramente veo una delantera capaz de dominar Europa durante muchos años. Porque los tres son jóvenes. Los tres tienen hambre. Los tres tienen velocidad. Y los tres poseen una calidad extraordinaria. Pero sobre todo, los tres podrían crecer juntos. Y eso es precisamente lo que me ilusiona. Porque las grandes dinastías nacen así. Con futbolistas jóvenes que se entienden. Que evolucionan juntos. Que se convierten en líderes juntos. Y sinceramente, Endrick puede ser la pieza perfecta. Porque mientras Vinicius aporta desequilibrio. Mientras Olise aporta creatividad. Endrick aportaría gol. Mucho gol. Porque yo veo al brasileño y veo a un delantero capaz de marcar 40 goles por temporada. Lo veo. Y sé que algunos pensarán que exagero. Pero yo estoy convencido. Porque este chico tiene algo especial. Y precisamente por eso llegamos al nombre que puede generar más debate. Kylian Mbappé. Porque nadie puede discutir su calidad. Nadie. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta. Un jugador extraordinario. Un goleador impresionante. Pero sinceramente, tengo la sensación de que algo no termina de encajar. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Porque una cosa es la calidad. Y otra muy diferente es la conexión con el club. La conexión con la afición. La identificación con el escudo. Y sinceramente, yo no he visto todavía esa conexión especial. No he visto esa química natural que sí tienen otros futbolistas. Y eso me hace pensar. Porque el Real Madrid está por encima de cualquier nombre. Siempre. Y si un jugador no termina de integrarse completamente en el proyecto, todas las posibilidades deben ser analizadas. Porque se habla de un posible interés del Manchester United. Porque también se especula con la capacidad económica del Al-Nassr para hacer una operación gigantesca. Y sinceramente, cuando escucho cifras cercanas a los 220 millones de euros, me hago una pregunta. ¿Y si ese dinero sirviera para construir una nueva era? ¿Y si ese dinero permitiera traer a Michael Olise? ¿Y si ese dinero garantizara la continuidad de Vinicius Junior y el crecimiento de Endrick? Porque al final, lo más importante no es un nombre. Lo más importante es el Real Madrid. Siempre. Y sinceramente, cuanto más pienso en ello, más convencido estoy de que una delantera formada por Vinicius Junior, Endrick y Michael Olise tendría absolutamente todo para marcar una época. Velocidad. Talento. Gol. Personalidad. Ambición. Y sobre todo, hambre de gloria.
Porque a veces los grandes ciclos terminan cuando menos lo espera la gente. Y los nuevos comienzan con futbolistas jóvenes dispuestos a conquistar el mundo. Por eso tengo muchas ganas de hablar del caso Mbappé. Porque sinceramente, creo que su futuro puede terminar convirtiéndose en una de las historias más importantes del próximo mercado. Y aquí es donde aparece el debate más delicado de todos, porque sinceramente creo que el futuro de Kylian Mbappé podría cambiar por completo el proyecto del Real Madrid. Y os voy a decir una cosa, madridistas. Sé perfectamente que algunos no estarán de acuerdo conmigo. Sé perfectamente que hablar de una posible salida de Kylian Mbappé parece una locura. Porque estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta. Un jugador capaz de ganar partidos él solo. Un delantero extraordinario. Un futbolista que cualquier club del mundo querría tener. Pero sinceramente, yo no puedo ignorar ciertas sensaciones. Porque el fútbol no es solamente talento. Nunca lo ha sido. El fútbol también es identificación. Es compromiso. Es conexión con la afición. Es transmitir algo especial. Y sinceramente, tengo la sensación de que todavía no hemos visto esa conexión total entre Mbappé y el madridismo. Y quiero dejar una cosa clara. No estoy hablando de calidad. Porque nadie puede discutir a Mbappé. Sería absurdo. Estoy hablando de sensaciones. De química. De esa relación especial que sí hemos visto con otros jugadores. Porque Vinicius Junior transmite madridismo. Porque Fede Valverde transmite madridismo. Porque Courtois transmite madridismo. Porque incluso Endrick, antes de consolidarse, ya transmitía ilusión. Y sinceramente, con Mbappé sigo teniendo dudas. Porque a veces tengo la sensación de que su historia con el Real Madrid nunca terminó de empezar de verdad. Y eso me preocupa. Porque el Real Madrid está por encima de cualquier futbolista. Siempre. Por encima de todos. Por encima de las estrellas. Por encima de los balones de oro. Por encima de cualquier nombre. Y si un proyecto puede fortalecerse más con otras piezas, Florentino Pérez tiene la obligación de estudiarlo. Porque se habla de posibles intereses procedentes de Arabia Saudí. Se habla del Al-Nassr. Se habla de la capacidad económica del Manchester United. Y sinceramente, cuando aparecen cifras que podrían acercarse a los 220 millones de euros, yo me hago muchas preguntas. Porque 220 millones son una barbaridad. Son una oportunidad para reconstruir. Son una oportunidad para reforzar. Son una oportunidad para asegurar una nueva era. Y aquí es donde vuelvo a Michael Olise. Porque cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Porque Olise representa creatividad. Representa fútbol. Representa asociación. Representa una forma diferente de entender el juego. Y sinceramente, creo que junto a Vinicius Junior y Endrick podría formar una delantera absolutamente devastadora. Porque Vinicius sería el desequilibrio. Olise sería el cerebro. Y Endrick sería el depredador del área. Y eso me parece una combinación extraordinaria. Porque además hablamos de 3 jugadores jóvenes. 3 jugadores con hambre. 3 futbolistas con ambición. 3 jugadores capaces de crecer juntos. Y eso es precisamente lo que me enamora. Porque las grandes dinastías no se construyen con nombres. Se construyen con proyectos. Con futbolistas comprometidos. Con jugadores que sienten el escudo. Y sinceramente, tengo la sensación de que Vinicius Junior representa perfectamente lo que significa el Real Madrid. Y creo que Endrick tiene todas las condiciones para convertirse en un ídolo. Y sinceramente, veo en Michael Olise un jugador capaz de enamorar al Santiago Bernabéu. Por eso, cuando imagino a esos 3 juntos, me emociono. Porque veo velocidad. Veo magia. Veo gol. Veo espectáculo. Veo una delantera preparada para dominar Europa durante 10 años. Y os voy a decir algo más. No me sorprendería absolutamente nada que Florentino Pérez estuviera estudiando todos los escenarios posibles. Porque eso es lo que hacen los grandes presidentes. Piensan en el presente. Pero sobre todo piensan en el futuro. Y Florentino Pérez lleva más de 20 años haciendo precisamente eso. Construyendo equipos históricos. Y sinceramente, creo que estamos entrando en una nueva etapa. Porque Luka Modric ya pertenece a la historia. Porque Toni Kroos pertenece a la historia. Porque Karim Benzema pertenece a la historia. Y ahora llega el momento de construir una nueva generación. Una nueva era. Una nueva identidad. Y yo quiero ver a un Real Madrid con jugadores felices. Con futbolistas comprometidos. Con jugadores que sientan el escudo como algo propio. Porque eso es lo que convierte a los grandes equipos en leyendas.
Y por eso sigo pensando que la renovación de Vinicius Jr. es una prioridad absoluta. Por eso sigo pensando que Endrick está destinado a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Y por eso sigo pensando que Michael Olise sería un fichaje galáctico. ¿Y Mbappé? Pues sinceramente, si llega una oferta cercana a los 220 millones de euros procedente del Manchester United o del Al-Nassr, yo creo que Florentino Pérez tendría la obligación de escucharla. No por falta de respeto. No porque Mbappé sea un mal jugador. Todo lo contrario. Porque es una superestrella. Pero porque el Real Madrid siempre ha demostrado que nadie está por encima del escudo. Nadie. Y porque a veces los finales inesperados abren la puerta a historias todavía más grandes. Por eso quiero preguntaros algo, madridistas. ¿Mantendríais a Mbappé o apostaríais por una nueva era formada por Vinicius Jr., Endrick y Michael Olise? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y escribid vuestra opinión en los comentarios porque quiero leeros a todos. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en vuestra pantalla porque Florentino Pérez podría estar preparando otro bombazo que promete revolucionar el futuro del Real Madrid y no os lo podéis perder.